La majada, por paranoia nocturna. Para cambiar el rumbo de nuestras vidas, a veces solo hace falta un suceso realmente fuerte. Otros simplemente no tienen esa oportunidad de cambiar, y tan solo obtienen las consecuencias negativas de sus actos y no logran redimirse. La historia que voy a contar me la ha compartido un familiar. Esto me pasó cuando tenía 27 años. Era joven, aventurero, y me gustaba andar de parranda, de un lado a otro y el dinero fácil. Durante un tiempo estuve trabajando en Estados Unidos en el narcotráfico, esto con claras intenciones de superarme. Ya con un dinero ahorrado y después de haber sido casi arrestado en varias ocasiones, finalmente regresé a mi pueblo. Compré un auto y comencé a festejar. Seguido cerraba las cantinas tomando con mis amigos. También llegué a consumir sustancias. Eso era algo rutinario y así empezaba una vida de perdición. Mi familia me decía que como iba tomando mi camino, en ese negocio, derrochando y malgastando el dinero, la verdad no llegaría lejos. Y muy probablemente si sobrevivía, sería en la cárcel y sin ni un peso. Como mi pueblo era pequeño, no había muchos lugares que visitar cuando andaba en la borrachera. En ocasiones acostumbraba a ir a la ciudad de Apatzingán. Me quedaba allá para embriagarme con algunos de mis amigos y así aprovechaba también para ver algunas mujeres. Un día mi padre habló conmigo y me aconsejó cambiar mi estilo de vida. Él me dijo que no intervendría en mis asuntos. Total, yo ya era un adulto y sabía lo que hacía. Pero sí me aconsejó cuidarme, porque en la borrachera y en los negocios las cosas suelen cambiar de un momento a otro cuando menos lo esperas. Fue así que me pidió una cantidad de dinero para comprarme un terreno y que empezara a formar mi propio patrimonio, en vez de estarlo malgastando, como el típico ranchero que apenas conoce el dinero. Y como un golpe de realidad, entonces caí en cuenta que realmente no me estaba superando, no a como lo había pensado antes de irme a Estados Unidos. Lo miré y tan solo le di el dinero que me pidió, pero la verdad, yo aún pensaba en continuar con los negocios turbios. También en esa ocasión, mientras me encontraba en casa conviviendo con mi familia, salió un relato de la historia de una mujer fantasma que se aparecía en la carretera y se te subía el coche. Finalmente, por el susto, los conductores se salían de la carretera y terminaba en tragedia. La historia mencionaba que tiempos atrás, cuando mi padre aún era joven, la prostitución era muy castigada en aquella ciudad, lo que significaba una pena dura para cualquier mujer que estuviera a altas horas de la noche deambulando solas, pues automáticamente y sin preguntar, el gobierno las consideraba prostitutas. Una de esas noches, un auto particular, sin logos ni sellos, en el que iban a bordo policías judiciales, vieron a una mujer sola, la cual se encontraba caminando por las inmediaciones del centro ya casi pasada la medianoche. Por lo que sin mediar palabra, bajaron y comenzaron a golpearla, la maltrataron y después la subieron al coche para llevársela. El destino de la joven aún era incierto. Los policías tomaron camino hacia una de las salidas que conecta con mi pueblo, hasta llegar a una desviación de terracería con la que entras a una laguna de nombre La Majada. Aquí hago un paréntesis para mencionar que, en la actualidad, este sitio es un lugar de convivencia, lo cual le da un cambio radical y te hace pensar demasiado, teniendo en cuenta que muchas personas nadan, conviven, ríen sin conocer lo que alguna vez pasó allí. Ahí mismo, donde comenzó la pesadilla para aquella pobre mujer. No pudieron probar si se trataba de una prostituta, por lo que al ver que habían cometido un error y que seguramente habría represalias, se dice que continuaron golpeándola hasta dejarla malherida, casi inconsciente, e incluso que llegaron a abusar de ella. Finalmente los policías la dejaron en el lugar dándola por muerta. Y como si de una mala broma del destino o de la vida se tratara, con las pocas fuerzas que le quedaban salió al borde de la carretera para pedir ayuda. Debido a sus lesiones terminó por caerse. Al ser una carretera poco transitada y más a esas horas de la madrugada, un camión de carga que pasaba por la zona terminó por arrebatarle la vida al no percatarse de su presencia. Desde ese entonces y con avances en el tiempo, justo en esa zona han ocurrido muchos accidentes. Fue creando esa relación con la historia de aquella mujer. Comúnmente se trataba de taxistas o de traileros solitarios. Yo no sabía esta historia y en varias ocasiones yo había pasado por ese lugar, aunque solo de día, hasta que en una ocasión en la que me encontraba en la noche de parranda por aquella ciudad,
Me avisaron que debía regresar al pueblo debido a una emergencia familiar. Fue entonces que agarré mi carro y emprendí el viaje a toda velocidad. Pero justo cuando iba saliendo de la ciudad fue que recordé la historia. La carretera estaba sola, no había ni un alma circulando. Al llegar a la majada fue acelerando más el carro con la intención de pasar rápido por ahí. Sin embargo, al ir distraído en mis pensamientos, sonó un golpe en la parte delantera del carro y se sintió como si hubiera pasado un tope, aunque ahí no hay. Era un estruendo metálico, seco, como si hubiera atropellado algo. Como pude, frené el carro y me bajé a revisar que no hubiera atropellado algún animal o persona. Pero aquí viene lo raro. De inmediato me fijé delante del coche. No había golpe, no habían rastros de sangre. Me fijé por debajo y no veía nada. Miré a los costados de la carretera y tampoco encontré algo. Mi reacción fue como si me hubiera caído un balde de agua helada en el cuerpo. De manera abrupta, recordé nuevamente aquella historia. Un escalofrío comenzó a recorrer mi cuerpo. La oscuridad de la noche, el silencio de la carretera, el terreno sombrío y desolado aumentó más mis nervios. Con el corazón acelerado y con temblores, corrí como pude al coche de nuevo. Tal vez mi mente solo me estaba jugando una mala broma, o tal vez sí había algo paranormal que estaba pasando. Justo allí, donde había muerto esa chica y otros tantos conductores. Ya en el coche traté de tranquilizarme. Intenté encenderlo, pero este no funcionó. Respiré profundo y comencé a tallar mis ojos como si de un mal sueño se tratara. Y sin querer subí la mirada al espejo interior. Y allí estaba. Y allí estaba eso. No puedo decir que era ella exactamente, pero estaba justo detrás de mí. Una sombra negra, espectral que no encajaba con el entorno ni con la oscuridad de la noche. Era una silueta densa, inmóvil, pero se sentía la pesadez como cuando duermes y te llega la parálisis del sueño. No hubo gritos, no hubo movimientos bruscos, pero por el susto tan grande quedé inconsciente en el asiento. No sé cuánto tiempo pasó después de aquel suceso, pero un trailero que estaba pasando por la zona se percató de que mi coche estaba a un lado de la carretera. Pensando que el coche tal vez se había descompuesto, o tal vez que me había quedado dormido en un lugar tan inhóspito, decidió orillarse para ayudarme. Y así fue como me encontró, inerte al interior, tal como si estuviera dormido. Cuando logró que reaccionara, le conté lo que me había pasado, pero mi aliento con olor a alcohol no fue de mucha ayuda. Ese buen hombre se negaba a creerme, pero hasta se ofreció a llevarme a casa para evitar que pasara alguna desgracia. Me negué obviamente a dejar el coche solo, y nos fuimos acompañados, hasta llegar al pueblo. Le di las gracias y me despedí de él. Siguió por su camino y yo me fui directo a atender la emergencia. Hasta hoy es fecha de que mi familia no sabe lo que me pasó ese día. La verdad no sé si fue cuestión de suerte que no apareciera detrás de mí justo cuando iba manejando. Probablemente hubiera sido uno más de los muertos por los accidentes en ese maldito lugar. Al día de hoy me alejé del vicio, me alejé de los negocios turbios y dejé de tomar alcohol. Me enfoqué por completo en mejorar mi vida, pero también me acompaña ese mal recuerdo y no puedo evitar pensar en que realmente esa chica tal vez era inocente y su alma errante va en busca de ayuda o una paz que hasta el momento no ha podido encontrar. Tal vez la siguen atormentando aquellos sucesos del día de su muerte, e incluso, tal vez los accidentes sean una represalia por aquel trágico final. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like y suscribirte. Si te interesa enviarme alguna historia para que la relate, puedes hacerla al correo que está en la descripción. Gracias.